Imagina cómo sería la historia del primer contacto con la humanidad si fuera escrita por un alienígena, donde la humanidad no es descrita como una raza pacífica y curiosa, sino como una de las pocas que disfruta la guerra a pesar de su inteligencia. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. La humanidad es tan peligrosamente fascinante como fascinantemente peligrosa. Provenientes de un planeta cuya capacidad misma de albergar vida es una anomalía, los humanos revelaron de inmediato una fuerza descomunal en comparación con gran parte de la comunidad galáctica, la cual, en su mayoría, proviene de planetas mucho más pequeños y por ende, con una gravedad y atmósfera mucho más débiles. El clima, aunque no siempre totalmente predecible, rara vez se salía de control. Los entornos cambiaban gradualmente dependiendo de la ubicación en el planeta, pero por lo general eran consistentes. Climas más cálidos y tropicales hacia las partes más cercanas al Sol y más fríos y de tundra cerca de los polos. Nunca habíamos descubierto un planeta tan extraño como la Tierra. El simple hecho de que existiera vida por encima de los océanos ya era asombroso en sí mismo, y más aún, que llegara a la superficie terrestre y desarrollara vida inteligente además. Por improbable que fuera, logró crear vida inteligente. La humanidad, una especie tan acostumbrada al infierno relativo en el que vivía y que incluso empeoraba activamente, que al enfrentarse con casi cualquier otra especie de la galaxia, saldría victorioso la mayoría de las veces. Sin embargo, eso era solo en cuanto a fuerza. Ignorando el hecho de que sobreviven con mucho menos oxígeno y pueden tolerar sustancias químicas consideradas nocivas en sus pulmones mucho mejor que la mayoría de las otras especies, no habrían sido un problema para una especie con tecnología o inteligencia más avanzada. La galaxia tiene su cuota de bestias tontas, razas fuertes y corpulentas que solo lograron prosperar gracias a su fuerza bruta y en algunos casos apenas lograron llegar al espacio y en otros solo lo hicieron con ayuda externa. Estas bestias eran las más fuertes del universo, pero su escasa inteligencia las hacía fáciles de manejar, especialmente en una guerra a gran escala. Sin embargo, la humanidad no tenía esa limitación. Aunque la humanidad no era precisamente la especie más inteligente, y considerando lo atrasados que parecían estar, estaban lejos de ser los más avanzados. El hecho de que su inteligencia oscilara entre promedio y ligeramente superior al promedio resultaba preocupante para una raza tan fuerte, dejando de lado los aspectos extraños de la humanidad, como su uso de antiguos huesos de animales como combustible y su tendencia a la guerra entre miembros de su misma especie. La humanidad seguía estando aislada en la Tierra. La propia Tierra también estaba completamente aislada, en una región de la galaxia originalmente considerada con pocas o ninguna posibilidad de vida, o al menos de vida inteligente. Lo más probable es que la humanidad pasara la mayor parte de su historia solo especulando sobre si existía vida en otros lugares. El descubrimiento de la humanidad fue, en parte, un accidente, en el sentido de que no esperaban encontrar vida donde lo hicieron, aunque por otro lado, el objetivo de la misión era precisamente encontrar vida. La Tierra se encontraba en lo que se conocía como el cúmulo estéril, el cual, si bien tenía planetas capaces de ser colonizados y habitados, aparentemente carecía de los elementos necesarios para que la vida se desarrollara por sí sola. Se envió una misión de exploración para estudiar esa región con el fin de ver si había una razón detrás de ello y, de ser posible, demostrar que esa suposición era errónea. Finalmente, la nave, una misión de investigación enviada por una organización científica independiente, comenzó a recibir señales, bastante primitivas pero señales al fin, y decidió rastrear su origen. Finalmente, encontraron la Tierra, y como era el protocolo bajo el Tratado Bibi, que establecía reglas y directrices para tratar con vida inteligente subdesarrollada, procedieron conforme a este. La nave de reconocimiento tomó una órbita lejana, circundando el planeta justo antes de la órbita de su luna, la cual, por cierto, era bastante grande. Uno de los miembros de la misión incluso predijo accidentalmente y con acierto que se había formado por la colisión de otro planeta con la Tierra. Con el tiempo, se dieron cuenta de la verdadera extrañeza y el horror de lo que la humanidad poseía y de lo que sería capaz si lograba alcanzar a la comunidad galáctica.
Por suerte, según sus conocimientos, la humanidad aún no había logrado atravesar su propia y muy difícil de atravesar atmósfera. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, notaron algo, un satélite, luego otro, luego un tercero. Finalmente identificaron lo que parecía ser una estación espacial orbitando el planeta, con miembros vivos de la humanidad en su interior. No solo había salido la humanidad de su propio planeta, sino que ya tenía personas viviendo fuera de él. Y no tardaron mucho en darse cuenta de que su presencia había sido claramente detectada antes incluso de establecerse en órbita. La humanidad comenzó a enviarles señales. Sin embargo, debido al pánico, ya que en esencia se trataba de una simple misión de investigación, se retiraron antes de tener tiempo de traducirlas. El equipo de investigación regresó informando todo lo que habían aprendido sobre la humanidad y gran parte de la comunidad galáctica comenzó a compartir los mismos temores. Aunque se aplicaron los protocolos del Tratado Vivi, aunque de forma exagerada debido a que la humanidad ya se había extendido al espacio, muchos en el Consejo Galáctico debatieron sobre qué hacer. Por un lado, la humanidad tenía el mismo derecho que cualquier otra especie de surgir y unirse a la comunidad galáctica, pero por otro lado, temían que se convirtiera en una nación belicista. Muchos los comparaban con los Homba, una especie cuya cultura buscaba la guerra, y que hasta que apareció un enemigo mayor en el resto de las especies de la galaxia con quien unirse contra él, habían decidido saciar su sed de guerra, peleando entre ellos. Temían que la humanidad fuera igual, una cultura sedienta de sangre que deseaba la guerra tanto que se dividía y luchaba entre sí para satisfacerla, solo para luego unificarse y volcar su ansia de guerra contra las demás especies de la galaxia. La diferencia entre los Homba y la humanidad, según el Consejo Galáctico, era que los Homba habían sido sometidos hasta usar la diplomacia en lugar de solo la guerra como medio de negociación, aunque la violencia seguía siendo su primera respuesta y gran parte de su diplomacia era intimidación. Mientras que temían que con la humanidad eso no fuera posible. Algunos dentro del Consejo sugirieron eliminar a la humanidad mientras aún era joven, antes de que pudiera convertirse en una amenaza. Esto llevó a debates semifrecuentes dentro del Consejo, ya que el tema se posponía una y otra vez hasta que finalmente una nación decidió tomar el asunto en sus propias manos: los Homba. La nación cuyo ejemplo se usaba para justificar el exterminio de la humanidad habían sido fervientes defensores de eliminarla mientras aún era joven. Cansados de los constantes retrasos del Consejo y sin haber respetado nunca realmente su autoridad, los Homba decidieron enviar un gran destructor con escoltas de cazas para arrasar el planeta y, como mínimo, hacer retroceder a la humanidad varias generaciones. Esas naves nunca regresarían. Al volverse tanto impacientes como preocupados, los Homba decidieron no contenerse y enviaron una nave nodriza para exterminar a la humanidad. Las naves nodrizas eran de las naves más grandes en las flotas de cualquier nación. Muchos humanos luego las denominarían portaaviones espaciales. Generalmente tenían el tamaño de ciudades medianas y funcionaban básicamente como base de apoyo y estación para toda una flota de naves. Aunque la propia nave nodriza podía tener un poder ofensivo, su función principal era la de una base militar portátil. Los Homba tenían uno de los mayores números de naves nodrizas de la galaxia, con un total de 7, las cuales, debido a su tamaño, eran muy costosas de construir y mantener. Enviar toda una nave nodriza para acabar con una especie que apenas había salido de su propio planeta se consideraba un exceso. Y aunque había podido ocultar su intento anterior de exterminar a la humanidad cuando solo eran 4 naves, no podían esconder el envío de una nave nodriza completa. Sin embargo, para cuando el Consejo se enteró, la nave ya se acercaba a la Tierra, esta vez con la orden de informar constantemente cualquier información que obtuviera. A medida que la nave se aproximaba, recibió una única señal de la humanidad, una que nunca se molestaron en traducir, pero que más tarde sería interpretada como «Den la vuelta ahora». Los Homba no hicieron caso de esta advertencia
aunque notaron algo extraño. A pesar de que en la última inspección se había informado que la humanidad no tenía más que satélites, ahora tenían una pequeña flota de naves espaciales, aunque rudimentarias, defendiéndose. Al final, estas naves fueron eliminadas gradualmente, aunque no sin infligir una cantidad considerable de daños y bajas a la flota Homba. Hacia el final de la batalla, la nave nodriza comenzó a enviar informes positivos detallando sus victorias progresivas sobre la mucho más débil flota humana, incluyendo el siguiente mensaje: la flota de la humanidad parece estar completamente destrozada. Hemos calculado que más del 70% de su flota ha sido destruida por completo o ha quedado gravemente dañada. Al parecer, la humanidad ha recurrido al uso de su tecnología de cohetes más primitiva en ataques suicidas. Nuestros escudos son más que capaces de soportar cualquier masa metálica básica que intente impactarlos. La victoria está asegurada, preparándonos para comenzar el proceso de exterminio. Esa fue la última señal que emitiría la nave nodriza. Poco más de 5 minutos después, se recibió una oleada de señales, algunas incomprensibles, aunque la mayoría emitía una única señal uniforme: SOS, o más bien, su equivalente Homba. De todas las señales recibidas, solo una parecía dar una razón, informando nodriza destruida, intentando retirada. Esto fue una vergüenza intergaláctica para los Homba, pero también una revelación aterradora. De alguna manera, la humanidad tenía la capacidad de destruir una nave nodriza entera en cuestión de minutos. La zona de exclusión fue ampliada y los Homba fueron rechazados y debilitados diplomáticamente. Sin embargo, durante aproximadamente 20 años, eso fue todo. No se hicieron intentos de comunicarse ni de acercarse a la humanidad, y los Homba no estaban dispuestos a arriesgar más naves nodrizas tratando de eliminar una amenaza misteriosamente poderosa. Pero, después de esos 20 años, las regiones fronterizas de los Homba recibirían una señal de socorro, una que solo se recibía cuando se estaba bajo ataque. Los Homba se movilizaron, pero llamaron de vuelta a sus fuerzas, reuniendo sus 6 naves nodrizas restantes en una flota al darse cuenta de la amenaza. De la nada, habían aparecido 3 naves nodrizas. Estas naves nodrizas eran rudimentarias, voluminosas y angulosas, y aunque estaban tecnológicamente atrasadas, especialmente en lo que respecta a escudos, eso importaba poco, ya que eran fácilmente las más blindadas de todas. Una revelación sacudió a los Homba y a la galaxia a la vez. La humanidad había invertido ingeniería en su tecnología y ahora pasaban a la ofensiva. Las naves nodrizas de ambas naciones chocaron y la batalla duró un tiempo increíblemente largo, abarcando una vasta extensión de espacio. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las mayores batallas en la historia galáctica por la cantidad de naves y nodrizas involucradas. Pero, al igual que antes, las naves humanas más pesadas y lentas, aunque mejoradas respecto a la vez anterior, estaban siendo derrotadas poco a poco, ya que su blindaje no era suficiente para compensar su escasa movilidad. Las naves nodrizas también terminaron sufriendo daños considerables con el tiempo, pero, para la humanidad, como se descubriría más adelante, apenas había sido una batalla. Fue un ejercicio de entrenamiento. Cuando la humanidad decidió que era suficiente, se lanzaron 6 cohetes, 2 desde cada nave nodriza y 4 dieron en sus blancos, envolviéndolos en lo que los humanos llaman en broma el poder del sol. 2 cohetes fueron derribados con éxito, pero la humanidad disparó de nuevo, y esta vez solo uno fue derribado. Ahora, con solo una nave nodriza de sus antiguas 7, intentaron huir, pero al hacerlo quedaron expuestos, y también fueron destruidos. Con la mayor parte de su flota destruida en cuestión de minutos, la humanidad avanzó casi sin oposición, ocupando la mayoría del territorio restante de los Homba. Finalmente, llegaron a la capital, donde una nueva nave, llamada Apolo 0, aterrizó en la superficie para aceptar la rendición de los Homba.
Al dar sus primeros pasos en la capital, la humanidad realizó una especie de homenaje a su primer alunizaje fuera de su planeta natal, antes de aceptar la rendición incondicional de los Homba. Fue aquí donde muchos esperaban que los Homba fueran conquistados, su gente esclavizada y sus planetas usados como base para las futuras conquistas de la humanidad. Sin embargo, en realidad, la humanidad fue extremadamente indulgente, sin buscar castigo alguno para la nación o su pueblo, sino más bien para sus líderes. Tras la rendición de los Homba, se envió una transmisión al Consejo en numerosos idiomas, incluidos los lenguajes humanos y los de todas las principales razas de la galaxia, que decía: Este mensaje se transmite en nombre de la humanidad. Hemos aceptado la rendición total e incondicional de los Homba ante la Fuerza Espacial de Latinoamérica en representación de las Naciones Unidas y de la humanidad. No buscamos la guerra, sino la paz con todos aquellos dispuestos a aceptarnos. Sin embargo, no podíamos tolerar un ataque deliberado ni el intento de destruir nuestro planeta natal. El destino de la nación Homba será determinado en las próximas semanas. Sin embargo, su liderazgo ya ha sido depuesto. Aunque reconocemos que no somos signatarios de los muchos tratados intergalácticos firmados, hemos sido informados por medio de prisioneros de guerra Homba sobre los detalles de dichos tratados y deseamos enjuiciar al liderazgo Homba por violaciones a los mismos. Aceptamos plenamente una posible negativa a esta solicitud. Sin embargo, si se rechaza, los juzgaremos bajo las leyes y normas del derecho internacional humano. Venimos en paz, pero estamos listos para la guerra. Su solicitud de juicio fue aceptada, principalmente porque nadie quería enfurecer a quienes acababan de eliminar 6 naves nodrizas en cuestión de minutos. Pero lo verdaderamente sorprendente fue cómo trataron a los Homba. Para empezar, no se conquistó territorio alguno. Si bien se devolvieron los territorios que los Homba habían tomado a sus antiguos dueños, tras ciertas negociaciones con ellos, no se tomó ninguna parte de su territorio central. Sin embargo, su gobierno fue reformado y convertido en una democracia. Con el tiempo, gracias a la interacción con la humanidad, en particular a las inversiones humanas en la reconstrucción de las instalaciones dañadas por la guerra, los Homba fueron abandonando gradualmente su cultura belicista. Sin un gobierno agresivo que alimentara dichas creencias agresivas y con un socio amistoso con quien comerciar e interactuar, la naturaleza hostil de los Homba se redujo a los sectores más radicales de su escena política. En los años siguientes, la humanidad demostró ser un miembro amistoso de la comunidad galáctica para alivio del Consejo, y eventualmente se unió al mismo como Estado miembro poco después de la unificación de la Tierra, aunque dicha unificación se produjo tras una guerra. Los Homba llegarían a convertirse en uno de los amigos y aliados más cercanos de la humanidad, y eventualmente la humanidad desmanteló su arma secreta, refiriéndose a ella como un arma que estuvo a punto de destruirlos varias veces. Al investigar la historia humana, la mayoría de los historiadores creen que esa arma era la bomba nuclear, un arma cuyo funcionamiento fue completamente borrado de toda documentación y de su Internet para eliminar ese conocimiento de forma definitiva, hasta que alguien más la invente probablemente. Al final, aquello que una vez se temió como un peligro para la estabilidad galáctica resultó ser, fácilmente, una de las facciones más amistosas de la galaxia, y al mismo tiempo una facción más dispuesta a tomar las armas y destruir cualquier enemigo que los lastime a ellos o a sus aliados. Con el tiempo, muchas especies adoptaron una frase de la primera transmisión de la humanidad y comenzaron a usarla con frecuencia para describirla. Un pueblo en paz, pero listo para la guerra.